Nosotros estudiamos la Escritura libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y venimos estudiando el Evangelio de Lucas. Venimos conociendo al Señor Jesucristo cada vez más profundamente. Y la verdad estoy disfrutando mucho este Evangelio, conociendo mucho a mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo su ministerio recorrer a Jesús muchas ciudades y aldeas. En el capítulo, iniciando el capítulo 8, vimos a Jesús recorriendo muchas ciudades y aldeas. Él estableció su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, en Capernaum. Ese fue como su lugar más donde pasó mayor tiempo y donde podríamos decir era su cuartel, ¿no? El lugar desde donde él se movió hacia el resto de la región de Galilea principalmente, y predicando por todas las ciudades. Eso era lo que Jesús hacía. O sea, hemos estado viendo nosotros que Lucas lo que quería hacer con este evangelio era que su amigo, un amigo que él tenía, Teófilo, pudiera conocer más profundamente y exactamente lo que Jesús era. Y creo que eso es súper y sumamente importante en nuestros días, que a veces la gente oye de un Jesús o tiene una concepción de un Jesús que no es el Jesús que vemos en las Escrituras, y por eso tenemos que tener mucha atención respecto a lo que Lucas nos ha estado enseñando. Hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios también, y que vino con la misión de poder anunciar el Evangelio del Reino de Dios según lo hemos nosotros estudiado en estos primeros 8 capítulos. Es decir, Jesús siempre ha estado predicando el Evangelio. Ese es su ministerio principal, trayendo buenas noticias en medio de un mundo de malas noticias. Creo que nosotros estamos viviendo un tiempo en donde estamos recibiendo esta mala noticia del COVID-19, pero no solamente esa es la mala noticia. La noticia más mala que hay en este mundo es que estamos en un mundo caído, que estamos en un mundo completamente lejos de Dios y en pecado. Y ese es el mayor problema. Ese es el que causa mayores, y lo que ha causado los mayores problemas de nosotros, los seres humanos, y este mundo, más que un virus. O sea, es el pecado, es el virus que realmente ha enfermado a todo el mundo. A toda persona que nace en este mundo ha nacido pecador o pecadora. Y entonces Jesús vino a solucionar este tema, a solucionar este drama, este problema del pecado, y Él se vino a entregar, y Él se vino a dar. Él fue nuestra propiciación y vino a entregarse en nuestro lugar, y vino para anunciar justamente estas buenas noticias de salvación a nosotros. Entonces estamos viendo a este Jesús, pero Él tiene misericordia. Él ha sanado a muchas personas, Él ha sacado fuera demonios, Él ha echado fuera demonios, y ha estado enseñándoles muchas cosas a sus discípulos, como nos ha estado enseñando a nosotros muchas cosas a través de estos versículos. Y la semana pasada vimos que Jesús nos mencionó cuál es la verdadera familia de Él. Y la verdadera familia de Jesús es aquel que oye la palabra y la hace. Vimos que eso era importante, ¿no? Que si nosotros realmente decimos, bueno, soy hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios oye la palabra de Dios y hace la palabra de Dios, ¿no? Ese es el Hijo de Dios según lo que Jesús nos ha estado diciendo. Ese es a quien Jesús puede llamar hermano o familia en realidad. Eso nos hace familia de Jesús. Y si nosotros queremos acercarnos más a Jesús, la forma de acercarnos a Jesús y la forma de tener una relación más íntima con Jesús es oyendo su palabra y practicando su palabra. Eso nos va a ir acercando, eso nos va acercando y nos va estrechando los lazos familiares entre nosotros y Jesús, ¿no? El oír su voz, el oír sus enseñanzas, el oír la palabra de Dios y llevarla a la práctica, que es algo requete importante. O sea, esto no
No, el Evangelio no es teoría, el Evangelio es práctica, teoría y práctica, ¿no? No es una cosa que se queda solamente en la intelectualidad, en la mente, sino que es algo que pasa al corazón. Y vimos allí también que Jesús le enseñó a sus discípulos lecciones muy importantes al decirles vamos a pasar al otro lado, y llegaron a la región de Gadara, donde estaban los gadarenos, pero durante el trayecto tuvieron una tormenta tremenda, se levantó una tormenta. Obviamente Jesús sabía lo que iba a ocurrir, pero él dormía. Pero les enseñó a sus discípulos que ellos debían tener fe y no estar atemorizados, porque Jesús está en la barca, porque Jesús va allí y porque Jesús tiene el poder, ¿no? Entonces les enseñó muchas lecciones a sus discípulos y obviamente también a nosotros. Si realmente los discípulos no hubiesen pasado esa tormenta, no hubieran comprendido un poco más de Jesús en esa tormenta. Nosotros en las tormentas que pasamos en nuestra vida tienen por finalidad que tú y yo conozcamos un poco más de Jesús. Y creo que esto que estamos viviendo hoy día nos va a permitir conocer un poco más de Jesús. Y es importante que ocupemos este tiempo en conocer un poco más de Jesús, ¿no? Y finalmente vimos que Jesús libertó a un hombre que estaba en una situación muy compleja. Era una especie de animal salvaje, un hombre que Satanás lo tenía ahí viviendo en los sepulcros, que la gente le tenía miedo, no podía pasar por ahí, era extremadamente violento y se autoflagelaba, pero Jesús le trajo libertad a su vida y después lo vimos sentado a los pies de Jesús, en su cabal, en su juicio y totalmente vestido, ¿no? Entonces eso, en lugar de acercar a la gente a Jesús, un poco Jesús vio y experimentó el rechazo de la gente de Gadara por este hecho. Pero fíjate que cuando vamos al versículo 40, vemos que ahora Jesús vuelve a las regiones del otro lado del lago de Galilea, y mira lo que dice allí, en el versículo 40. Cuando volvió, Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Bueno, aquí hay una gran diferencia de cómo fue en el fondo echado prácticamente o expulsado de la región de Gadara por estas personas de allí, porque Jesús, cuando echó fuera los demonios, esta legión de demonios que estaba en este endemoniado en Gadara, les dio autorización para ir a un hato de cerdo, ¿se acuerdan? Y este hato de cerdo cayó en un despeñadero. Si tienen la oportunidad de ver a la zona de Gadara, hay muchos videos en internet que tú puedes ver la tierra donde Jesús anduvo sin necesidad de estar en Israel. Es una región montañosa y de muchos acantilados, y entonces los cerdos se fueron por este despeñadero, por este acantilado, y cayeron al mar. Y entonces las personas que estaban allí, al ver estas cosas y al ver que este endemoniado estaba en su sano juicio, le rogaron que se fuera, curiosamente. O sea, no te queremos aquí, Jesús. Qué tremendo es eso, ¿no? A pesar de lo que Jesús hace, que trae libertad a las vidas cautivas, que se quiera expulsar a Jesús, ¿no? Es decir, y es interesante cómo el mundo ha actuado en estos últimos años. Es decir, no queremos saber nada de Jesús, no queremos nada de Dios, y ha sido expulsado de innumerables lugares, ¿no? Sin embargo, Jesús está ahí para el que lo quiera tomar. Jesús está ahí para el que lo quiera buscar, y viene a darte libertad. Pero la diferencia ahora que vemos en el verso 40 es que ahora cuando vuelve Jesús, ¿sí?, vuelve hacia el otro lado del lago de Galilea, del mar de Galilea, y allí entonces la gente dice que la multitud estaba esperando con gozo. O sea, ¿puedes imaginarte esa imagen? Ya las multitudes conocen a Jesús y lo están esperando al otro lado, todos con necesidad, y viene Jesús y llega y la gente le recibe con gozo, con alegría. Y una gran diferencia y un gran contraste con los hombres de los versos anteriores, ¿no? Con la región de Gadara allí, con esos hombres que le pidieron que se marchase en el verso 37. Márchate, vete de nosotros, ¿no? Y Jesús entró en la barca y volvió, ¿no? Entonces, Jesús no se va a quedar donde no es bienvenido, ¿no?
pero sí se va a quedar donde es bienvenido. Por eso Jesús dice, el libro de Apocalipsis, que está a la puerta, la iglesia lo dice, tocando, y si alguien le abre, él va a entrar, ¿no? En el corazón. Pero lo que vemos acá entonces es una multitud que tiene gozo al recibirlo. Y pensaba un poco en que la gente estaba esperando ese regreso, ¿ves? Jesús se había ido como al otro lado, la gente probablemente lo vio irse al otro lado, y ahora entonces Jesús vuelve y ellos estaban ahí, como que no se movieron. Es como que, no, esperémoslo, ahí viene, va a regresar. Y eso me habla de manera muy potente, y nos habla esta mañana, hermanos, que Jesús un día va a regresar así como también Él se fue. Mira, anda por un momento al libro de los Hechos. Está Lucas, después de Lucas está Juan, y después está el libro de los Hechos. En el capítulo 1, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, Jesús, ¿no? Viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que veo aquí, esta multitud que vio a Jesús irse al otro lado de la orilla, ellos no se fueron a casa, ellos esperaron allí, y ahora Jesús regresa y lo reciben con gozo. Es una perfecta imagen de lo que como iglesia nosotros debemos hoy estar haciendo. Tú y yo, hermanos, debemos estar con gozo esperando ese regreso de Jesús, porque viene pronto. Si hay algo que nosotros tenemos que entender con todo esto que está ocurriendo, el mundo, la gente dice el mundo cambió. Bueno, la verdad, el mundo, nosotros cambiamos cuando Jesús vino a nuestra vida, y eso nos cambió. Y ya lo que pasa en este mundo está totalmente bajo las manos de Dios, pero nosotros escapamos de este mundo. Estamos en otro ámbito, nuestra mente y nuestros ojos están viendo otras cosas. No te dejes atrapar por este mundo, sino más allá, ve más allá. Y lo que vemos aquí nosotros entonces es una multitud con gozo, y así la iglesia de Jesucristo debe estar esperando su regreso, así como la promesa de estos varones que acabamos de leer ahí en Hechos 1:9, ¿no? Que estos varones le dijeron, hey, no miren al cielo, bajen, ahora tienen que vivir acá en la tierra por un tiempo, pero va a venir ese Jesús nuevamente, va a volver a venir. Y entonces los discípulos se fueron cada uno con gozo a esperar la promesa del Espíritu Santo, y luego empezaron a llenar el mundo de la doctrina de Jesús, del Evangelio de Cristo. Y entonces esa es nuestra tarea hoy, hermanos. O sea, esto es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Hay una multitud con gozo. Nosotros somos la iglesia que debe estar con gozo esperando ese regreso. Y mientras esperamos con gozo ese regreso, entonces vamos a este mundo perdido. Vamos a este mundo a entregar y a dar estas buenas noticias también de salvación a este mundo, ¿ves? Hay buenas noticias todavía para este mundo, hermanos. Esas buenas noticias son para este mundo todavía. Y si Jesús no ha regresado todavía, es porque simplemente el Señor no quiere que nadie perezca. Todavía hay personas en este mundo que Jesús quiere tocar y quiere salvar. Y es importante que nosotros estemos como esta multitud, expectante de que Jesús regrese, con expectación y con gozo. Cambiemos, hermanos, la incertidumbre que nos hace vivir esta situación por el gozo de esperar a Jesús y su regreso. Y el que espera a Jesús, ¿sabe lo que hace? Se purifica a sí mismo, se limpia, se santifica, se purifica. ¿Y quién nos purifica? La palabra de Dios. Su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, purifica nuestra vida.
¿cierto? Entonces, interesante que esta multitud está recibiendo, quiere recibir a Jesús con gozo, y lo recibe con gozo. Y apenas llega Jesús, entonces allí la gente va y se acerca a él, ¿no? Y entre toda esta situación, el verso 41 nos dice lo siguiente. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, ahí, hasta ahí. Mientras entonces Jesús regresa del otro lado y la gente lo recibe con gozo, una multitud allí, vemos también ahora que se acerca una persona, un hombre llamado Jairo, y se nos describe como el principal de una sinagoga. Y esto nos llama mucho la atención, porque si es principal de una sinagoga, es porque probablemente es un fariseo. Entonces, es muy interesante lo que nosotros vemos aquí, porque Jesús, si bien tuvo, no es que Jesús tuvo problemas con los fariseos tenían muchos problemas con Jesús, ¿no? A veces se dice que Jesús tuvo problemas con los fariseos, y sí los tuvo, pero era porque los fariseos tenían problemas con Jesús. Es porque los fariseos tuvieron siempre problemas, es porque Israel siempre tuvo problemas en recibir lo que venía de Dios. Y entonces ahora nuevamente estaba rechazando a Jesús. Entonces, Jesús tuvo palabras bastante fuertes para los fariseos, siempre, y tuvo sus discusiones y bastante round con los fariseos, ¿no? Pero eso no significaba que Jesús no amaba a los fariseos. Hemos visto en el Antiguo Testamento, a través del estudio de Reyes, que Dios envía mensajes a su pueblo bastante fuertes a veces y duros, ¿no? Pero la finalidad de esos mensajes no es que el pueblo se hunda, no es sino o castigar así profundamente al pueblo, sino que el pueblo pueda arrepentirse, pueda saber de que tiene que volverse a Dios. Esa era la finalidad, ¿no? Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, Jonás tuvo que aprender que Dios fue misericordioso con él y le dio una segunda oportunidad, porque él desobedeció, quiso arrancar, pero Dios le dio una oportunidad. Dios es amor y amaba a Jonás y le dio esa segunda oportunidad. Y quería que Jonás entendiera eso para ir a Nínive, porque el mensaje a Nínive era un mensaje de que, bueno, van a ser destruidos en realidad. Pero algo pasó en la gente de Nínive que se arrepintió. Y finalmente Dios perdonó a ese pueblo, ¿ves? Entonces, eso es lo que quiere el Señor hacer y Jesús en este caso con los fariseos. Jesús se las canta clarita a los fariseos, es porque ellos necesitan saber de que religiosos o no religiosos estaban en pecado. Y ellos necesitaban a Jesús. Pero los fariseos rechazaron a el pueblo de Israel rechazó a los profetas. El pueblo de Israel mató a los profetas, persiguió a los profetas. Llegó Juan el Bautista y los religiosos fariseos lo rechazaron. Decían ellos, ¿por qué tenemos que bautizarnos si nosotros no tenemos nada de que arrepentirnos? Ellos se veían a sí mismos como justos. Y ese era el gran problema que tenían los fariseos. Pero aún así, fíjense ustedes que acá este hombre Jairo tiene un problema, empieza como a tambalear su vida. Se le empieza a mover el piso a este hombre, a Jairo, un principal de la sinagoga, un religioso. Y se le empieza a mover el piso porque su hija, única hija, de 12 años, está muriendo. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Jairo, este principal de la sinagoga, tal vez nunca hubiese llegado a buscar a Jesús si no hubiese vivido una situación tan complicada como la que vivió con su hija de 12 años. Y hermanos y amigos, qué importante es esto. Dios permite situaciones en la vida que son extremas para llamar tu atención, para que tú corras a Él,
para que corramos a Jesús. Este momento es un momento para que el mundo corra a Jesús. Es un momento para que la iglesia corra a Jesús. Es un momento para que vayamos a sus pies y escuchemos a Jesús y sus enseñanzas. Entonces, una situación tan compleja, la religiosidad de Jairo no le sirvió ni le servía para la necesidad que él tenía de su hija enferma. Interesante, ¿no? Interesante cómo son los caminos del Señor. Los caminos del Señor son insondables, o sea, no los podemos conocer en su totalidad, pero los caminos del Señor son perfectos. ¿Por qué vinimos a Jesús? ¿Por qué yo vine a Jesús? Yo vine a Jesús en medio de una crisis. Probablemente si yo no hubiese tenido esa crisis, si no hubiese tenido esos problemas, esas dificultades, esas vacíos en el corazón y esos fracasos que tuve, tal vez nunca hubiese venido a Jesús. Pero hoy mirando hacia atrás digo, gracias a eso, gracias a lo que Dios permitió que ocurriera en mi vida en ese entonces, en mi vida loca que vivía, gracias a eso, hoy día puedo estar a los pies de Jesús. Él utilizó y usó esas cosas para venir a Jesús. Entonces, no hay nada que tu religión pueda hacer por ti. Lo único que puede hacer algo por ti es Jesús. Es Jesús, no la religión. Nosotros no somos predicadores de una religión. Nuestra iglesia enfatiza una relación personal con Dios a través de Jesús, porque es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Aquí no es que tú vayas a una iglesia y estás listo. ¿Sabes? Si tú todo este tiempo que estás en la cuarentena, y acá en la región estamos en una cuarentena obligatoria, tal vez tú estabas tan acostumbrado a la iglesia que hoy día te encuentras en la casa y no sabes qué hacer. Anda a Dios, anda a Jesús. Deja de vivir una religión y anda a Jesús. Dios te está permitiendo esto para que tú realmente conozcas que hay un Dios real, verdadero, y que quiere tener una comunión contigo porque te ama de verdad. Y te ama y quiere dar a ti todo su amor, pero quiere que lo conozcas, que no vivas una vida religiosa. Entonces usa lo que Dios está haciendo ahora, permitiendo ahora, para que vayas a Jesús. Entonces, si Jairo, este religioso, nunca hubiese tenido a su hija enferma, grave, de 12 años, muriendo, nunca hubiese corrido a Jesús. Él no corrió a los restos de los fariseos. Él no corrió a su religión, porque él sabía que su religión no le iba a llevar a ninguna parte, no tenía el poder. Fue a Jesús. ¿Me fijas? Fue a Jesús. Interesante. Entonces, Dios permite ciertas cosas, hermanos. Dios permite que sucedan situaciones que nos ponen en jaque porque Él nos ama. Es difícil verlo en un principio, pero podemos verlo y podemos tomarlo. Y realmente si tú lo tomas, vas a experimentar el toque del Señor. Y fíjate qué interesante es esto entonces, ¿no? Entonces, siendo un principal de la sinagoga, una especie de pastor del lugar de ahí, del lugar de reunión, pero no vivía para Dios, ¿ves? No vivía para Dios. Qué interesante. Una persona que enseñaba la Biblia, una persona que oraba, estaba tan lejos de Dios. Y tiene que ir ahora a Jesús. ¿Te fijas? Ahora, ¿cómo sigue el relato? Bueno, ahí le rogó a Jesús, ¿no? Se postró a los pies de Jesús. Mira qué interesante. O sea, viene desesperado, ¿te das cuenta? Mi hija está muriendo. Amo a mi hija. Y se postra y se arrodilla delante de Jesús. Un principal de la sinagoga, un religioso. Hermanos, eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, que nosotros veamos nuestra incapacidad, ¿no?, de salir de esto, que dejemos el orgullo. Tristemente veo cómo gente en mi país tiene esta cosa tonta de decir, los chilenos sí podemos, los chilenos somos
y vamos a salir de esta. Hermanos, dejemos nuestro orgullo. Dejemos nuestro orgullo. Deja tu orgullo de lado y vayamos y postrémonos a los pies de Jesús, porque Él tiene que hablar ahora. Vamos a Jesús. Este hombre se postra y le rogó: Señor, quiero que vayas a mi casa. Mi hija se está muriendo. Anda a mi casa. Por favor, ven a mi vida. ¿Te fijas? Ya es una situación desesperada. Entonces Jesús permite esas situaciones desesperadas de nuestra vida para que vayamos a Jesús. No, porque Él sabe que no hay otra forma de que vayamos a Jesús. A Él. Probablemente si las cosas están muy tranquilas, nunca iríamos a Jesús. Probablemente si nunca me hubiera ocurrido lo que me ocurrió en mi juventud, nunca hubiera ido a Jesús, ¿no? Pero ahora puedo ver el plan de Dios entero para mi vida. Y el estar aquí hoy, que no es fácil, mi señora, mi esposa sabe que no es fácil, cuán nervioso me pongo todos los domingos. Y principalmente ahora que estamos en cámara, que en realidad uno se pone nervioso. Pero puedo ver el plan de Dios que tuvo para con mi vida, y tiene un plan para tu vida, para tú, de manera personal. Ya no lo que Dios hizo en otra persona, en otra época, no, lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora. Pero es necesario que vayas a sus pies y te postres a sus pies, ¿no? Entonces es interesante, este religioso está completamente rendido, pero nunca se hubiera rendido si su hija de 12 años no hubiese estado enferma y muriendo. Ahora, en el verso 42 y 43, vemos también una situación aquí, porque Jesús, va a ir a la casa de Jairo, pero mira lo que ocurre en el versículo 42. Dice que tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo, y dice: y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces Jesús, luego de atender al llamado de Jairo, este principal de la sinagoga, y prepararse para ir a su casa, entonces recordemos, una gran multitud, recordemos, verso 40, gran multitud, todos con gozo, todos queriendo acercarse. ¿Y ustedes creen que en esa multitud solamente había una persona que tenía una enfermedad o algo? No, probablemente de esa multitud, muchos de ellos estaban enfermos y con cosas, y habían venido a Jesús, ¿no? De alguna u otra manera para obtener algo, ¿no? Pero fíjense ustedes que aquí hay una mujer que se describe, una sola, que finalmente que tenía que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre. Vemos otra mujer, ahora vemos otra situación. Vimos un principal de la sinagoga, vimos un religioso, ahora vemos una mujer común y corriente que hacía 12 años que padecía de este flujo de sangre. Es decir, no dejaba de sangrar. Y lo interesante es que aquí hay una coincidencia, porque la niña, la hija de Jairo, tenía 12 años, ¿ves? Y esta mujer hacía 12 años que tenía esta situación. Es decir, que cuando la hija de Jairo nació, esta mujer comenzó con su flujo de sangre, con su problema. Interesante, ¿no? Entonces, también pasó lo mismo, ¿no? O sea, esta mujer anduvo buscando por todos lados la solución, la satisfacción, la cura de esta situación. Y dice que no solamente anduvo buscando por muchas cosas, sino que gastó en médicos todo lo que tenía. Quedó en la pobreza por gastar en distintos médicos que le ofrecieron seguramente una solución a su problema, ¿no?
Y esto nos enseña y me enseña algo importante, que este mundo no tiene las respuestas para tu vida. Puedes buscar en la intelectualidad la respuesta, puedes buscar en tu autosatisfacción la respuesta, puedes buscar en el autoconocimiento la respuesta, puedes buscar en la música la respuesta, puedes buscar en el dinero la respuesta, en el trabajo, en la realización personal, en tu profesión, en muchas cosas, en una religión. Puedes ir buscando las respuestas, pero las respuestas este mundo no las tiene. No las tiene. Este mundo no te puede dar lo que Jesús te puede dar. La respuesta de este mundo es Jesús. Y entonces esta mujer experimentó por todos lados y gastó dinero. Probablemente tú gastes tu tiempo y energía en pensar que las cosas de este mundo te van a traer a tu vida la satisfacción que tú necesitas o que tú buscas. Pero no hay satisfacción en las cosas de este mundo, mi amigo. No vas a encontrar, amigo o amiga, no vas a encontrar la satisfacción en las cosas de este mundo. No te van a traer satisfacción. Son satisfacciones temporales. Temporales. Y mira lo que ha hecho el Señor. Un pequeño bichito nos deja en casa. Un pequeño bichito nos deja a tú y yo en casa. Ya no puedes ir al cine, ya no puedes ir a los malls, ya no puedes practicar tu deporte favorito, ya no puedes ir a escuchar un concierto de tu banda favorita, ya no puedes ir a tu trabajo, ni siquiera podemos ganar dinero. Se vienen problemas económicos complejos. Hermanos, esto nos recuerda que el mundo no tiene nada que ofrecernos y que en Jesús está la satisfacción total y completa. Ahora, el hecho de que esta mujer padeciera flujo de sangre era un tremendo problema social y ceremonial importante. Mira, anda un momento lo que pasaba con este tipo de personas. Al libro de Levítico, Antiguo Testamento, está Génesis, Éxodo y después Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, que es parte del Pentateuco. Levítico, capítulo 15. Vamos allí. Versículo 19. Vamos a leer un poquito ahí, ¿ya? Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, y se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, como era el caso de esta mujer, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¡Wow! Aquí tenemos entonces un gran problema. Tenemos
que esta mujer estaba ceremonialmente impura para ir a cualquier servicio en el templo, en las sinagogas, y es más, estaba aislada, debía ser aislada socialmente, no podía tener contacto con otras personas, porque ese contacto hacía inmunda a la persona que ella tocaba. O sea, en el fondo lo que nos dice acá es que lo que ella toca lo hace inmundo. Y esta persona, tal como acabamos de leer, era una persona que nunca se cortó su periodo menstrual, nunca, sino que su flujo continuó. Entonces, vemos aquí, hermanos, un cuadro muy, muy hermoso. Porque tú me dices, ¿cómo un cuadro tan hermoso? Si ella estaba con este problema. ¿Por qué vemos un cuadro hermoso? Porque vemos una mujer impura, una mujer que lo que tocaba quedaba impuro, pero ahora ella va a Jesús. Ahora que ya probó todos los médicos de este mundo y vio que nadie podía hacer nada por ella, entonces va a Jesús. Tal cual Jairo, ¿ves? Solamente que son personas distintas, uno religioso, otra no, seguramente no tan religiosa. Pero ambos necesitaban lo mismo, necesitaban ir a Jesús, ¿verdad? Entonces fue a Jesús y ella dijo, voy a tocarlo. Y mira qué interesante, porque lo que ella toca, de acuerdo a lo que leímos, hacía que lo que ella tocara fuera impuro. Pero ahora toca a Jesús. Pero Jesús no queda impuro, sino lo que pasa es que Jesús limpia a esta mujer. ¿Ves? Encontró esta mujer en Jesús la limpieza para su vida. Y es un hermoso cuadro. Es un hermoso cuadro de lo que pasa cuando nosotros, un pecador, viene a Jesús. Nosotros somos pecadores y vivimos en un mundo bajo pecado. Y cuando nosotros venimos a Jesús y Él en fe, Él viene a nuestra vida y nos limpia de todo pecado. No solamente nos perdona, Juan nos dice que nos limpia de toda maldad en su primera carta. Que Jesús nos limpia de toda manera. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice Juan, y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente Jesús perdona nuestros pecados, sino nos limpia de ellos. Quita esa mancha como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Nos quita ese peso que tenemos como humanos. Termina y acaba con la impureza de nuestra vida. Algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ni ningún otro ser humano puede hacer por ti, es quitar tus pecados y limpiarte. Jesús sí lo puede hacer. En Él hay perdón de pecados y limpieza de pecados. Él tiene el quitamanchas para lo que nadie puede quitar esa mancha. Él tiene la fórmula, su sangre, la sangre de Jesús. Él, ¿no? Entonces, qué maravilloso cuadro. Pero entonces vemos aquí una mujer que viene en fe, porque ella sabe que es impura, ella sabe que es inmunda y probablemente la gente hasta se arrancaba de ella. Pero ella fue a Jesús y dijo, si toco el borde de su manto. Y sabes, es interesante porque la fe de esta mujer tal vez no era una fe perfecta en un comienzo, porque hay un poco de superstición. Ella dice, tal vez si toco el manto, ¿no? Es como, tal vez uno acostumbrado a esas cosas, ¿no? Acostumbrado al mundo a esas cosas medio religiosas. Voy a tocar esta cosa que viene de allá, de Tierra Santa. No. Es una fe imperfecta de la mujer. Dice, voy a tocar el borde de su manto. Pero su fe estaba finalmente puesta en Jesús. Tal vez ella pensaba que era la forma, pero eso Dios lo puede corregir, ¿no? Pero ella va en fe a Jesús. Y por fe a Jesús. Y entonces, interesante lo que se produce acá. Porque Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? O sea, es interesante porque habían miles de personas que lo estaban tocando.
dice que la multitud se abalanzó sobre él, la multitud le oprimía. Eso significa que lo empujaba, así como cuando sale un cantante o un rockstar a su gente y la gente lo está esperando afuera y los quiere tocar. Ese tipo de situación estaba. Entonces Jesús tuvo mucho contacto con gente, pero fíjense ustedes, solo una persona fue en fe. Me pregunto, ¿no había más gente que tenía una necesidad de Jesús? ¿Que necesitaba un toque de Jesús? ¿Pero por qué solo una impactó a Jesús? Porque solo esa vino por fe. Porque solo esa persona vino en fe a Jesús. Y esto me enseña algo, y nos enseña algo, hermanos. Por muy cerca que esté de Jesús, por mucho que esté apretándolo encima, si tú no pones tu fe en Él, no te sirve absolutamente de nada. Tienes una Biblia, probablemente. Vas a una iglesia, probablemente. Lees la palabra, probablemente. Oras incluso, probablemente. Estás cerca. Pero, ¿tienes tu fe en lo que lees? ¿Has puesto tu fe en el autor de este libro? Y por consiguiente, ¿has puesto tu fe en lo que este libro te está diciendo y está hablando? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Lo tomas para tu vida y lo crees? No es suficiente estar cerca de Jesús. No es suficiente golpearse codo a codo con Jesús. Solo puedes ser tocado por Jesús si tú vienes en fe y crees en Él. Es lo único. Es lo único. Entonces, por eso Jesús nos advierte que muchos en aquel día vendrán diciendo, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor dice, nunca los conocí, porque finalmente no hicieron la voluntad de mi Padre. Lo que tenemos aquí es la voluntad de nuestro Padre. Las Escrituras nos reflejan la voluntad del Padre para nosotros. Y Jesús dice, no los conozco porque nunca hicieron este libro, nunca lo practicaron, nunca vinieron en fe. Entonces, pese a que está un montón de multitud que lo apretaba, y sin duda había mucha gente con necesidad, solo una persona, solo esta mujer, con su fe en Jesús, se fue salva y sana a su casa. Mira lo que dice el verso 47. Verso 46, vamos a ver. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, me encanta, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hijo, hija. ¿Cuándo nos llama hijo o hija Jesús? Cuando vamos a Él en fe. Cuando ponemos nuestra fe en Él. Y ahí viene paz a nuestra vida. Hija. Esta mujer se fue siendo hija de Dios. Se fue salva y recién ahí se fue en paz. ¿Se fue en paz? El resultado de ser hijo de Dios por la fe nos da paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Nunca vas a tener paz en tu vida si no tienes a Jesús en el corazón, si no has venido a Jesús en fe. Es imposible tener paz si no tienes a Jesús en el corazón, si no sigues a Jesús, si no has puesto tu fe en Jesús. Y el mundo está buscando y tratando de tener paz de alguna manera, y buscar la paz en una y otra cosa, pero nunca lo va a poder tener.
si no es por medio de Jesús que nosotros podemos experimentar paz en nuestro corazón. Cuando somos hijos de Dios, por medio de la fe, experimentamos una paz profunda. Maravilloso, ¿no? Entonces Jesús está disponible. Jesús estaba disponible para toda la multitud, pero solo esta mujer aquí se fue salva a su casa, ¿no? Y lo que Dios toca y lo que Jesús toca nunca queda igual, sino que queda limpio, queda salvo y queda en paz. ¿Por qué insistes en buscar esas cosas en otros lados? Si tienes que ir a Jesús, amigo, amiga, ahí está Jesús, disponible para cualquier persona, para todo aquel que en Él crea, y está esperando que tú vayas a Él. Anda en fe, creyendo en Él. Vamos a ver cómo sigue este relato. Versículos 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él le mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora, es interesante porque Jairo presenció todo lo que Jesús hizo con esta mujer que venía a él y le tocaba, ¿no? Entonces, es interesante porque en lugar de eso podría haberle dado mucho ánimo, pero ahora le llegan con una noticia que podríamos decir para nosotros ya es una tragedia, ¿no? Tu hija murió. Recordemos que porque su hija estaba muriendo es que Jairo corre a Jesús. Pero ahora la noticia es: no molestes al maestro, tu hija murió. Es decir, la gente, los familiares y la gente que le fue a decir eso, dijo: ¿sabes qué? Jesús ya no te puede ayudar. No molestes al maestro, ya no te puede ayudar, ¿no? Es interesante cómo nosotros los humanos, los seres humanos, somos y actuamos, ¿no? Pero Jesús acá anima a Jairo y le dice: hey, no temas, cree solamente. Y sabes, aquí hay algo interesante. El temor aplaca la fe. Temor y fe no son compatibles. No son compatibles. El temor, el miedo, hunde la fe. No deja que la fe pueda manifestarse, sino que el temor lo que hace es aplastar a la fe. Por eso no son compatibles. Por eso Jesús dice: no temas. No temas. Crees solamente y serás salva. ¿Cree en quién? Si ese es el tema. No es que cree cualquier cosa, no. Cree en mí. Cree en mí, Jairo. Cree en mí, amigo. Cree en mí, amiga, te dice Jesús. Es creer en Él. No creer en cualquier cosa. Creer en este Jesús, en el Jesús de la Biblia. El Jesús que hemos estado aprendiendo. Del Jesús que hemos estado aprendiendo en el Evangelio de Lucas. No el Jesús que está en tu imaginación. No el Jesús que tú crees y piensas que es. El Jesús que está descrito en la Biblia. En este Jesús, ¿no? Entonces, el temor lo que hace muchas veces es aplacar nuestra fe. ¿No? No dejes que el temor aplaque tu fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué?
Porque finalmente, cuando yo pongo mi fe en las palabras de Dios, estoy diciendo que creo en Él. Y que sus promesas son reales. Cuando yo no creo en sus promesas, no estoy creyendo en el que las dijo. Así de grave es. Cuando no creo en las promesas de Jesús, no estoy creyendo en Jesús. Porque si creyera en Jesús, creería en sus promesas. Porque sus promesas son verdaderas. Él no es mentiroso. Entonces el temor, el miedo aplaca tu fe. Son momentos en que tenemos incertidumbre y tal vez puedas tener algo de temor en tu vida. Pero Jesús te está diciendo, no temas. Cree, y es interesante, solamente. O sea, el único requisito para venir a Jesús es creer en Jesús. Creer. ¿Te fijas? Por eso dice, no temas, cree, no dejes, Jairo, no dejes que el temor se apodere de ti, sino que cree, vamos. Y cuando llegó a la casa, entró a la casa, Jesús dejó entrar a su círculo más íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan, su círculo más íntimo, con los que siempre andaba más íntimamente. Y allí, bueno, también a los padres, ¿no? A Jairo y a su esposa, y lloraban y hacían lamentación por ella. O sea, había una situación muy difícil, una muerte muy difícil. Pero la gente dice que se burlaban de él sabiendo que estaba la niña muerta. ¿Sabes? Las burlas de la gente no detienen el actuar y el obrar de Cristo. Las burlas de este mundo y las burlas de la gente no detienen la obra de Dios. No la detienen. No detienen lo que Cristo quiere hacer. Cristo va a hacer su obra. Con burla, sin burla, da lo mismo. Así que no te concentres ni te enfoques en las burlas. Normalmente, siempre los hijos de Dios y los discípulos de Jesús hemos sido objeto de burlas a través de la historia de la humanidad. Por supuesto, los primeros discípulos fueron objeto de burlas. Jesús fue objeto de burlas y Jesús dijo, lo que a mí me han hecho, ustedes se los van a hacer también. Así que no hay nada nuevo en eso. O sea, eso es una advertencia que Jesús dijo. Jesús nunca dijo, ven a mí y se te van a solucionar todos tus problemas y no vas a tener nunca más ningún problema. Eso no lo dijo nunca Jesús. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Pero sí está que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción y que lo que a él le hicieron se lo van a hacer a sus discípulos. Es lógico, ¿no? Y si a él lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir también. Entonces, la burla hacia los discípulos de Jesús siempre ha estado y siempre va a estar, pero no dejes que eso te intimide. Y tú avanza y sigue adelante y sigue la obra que Cristo te ha llamado a hacer. Y sé fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer. La gente se burló de Jesús, dice que si usted está muerto, pero Jesús, que es Dios, sabe cómo son las cosas. Y sabe que la muerte para el que cree en Él solamente es un paso a la eternidad, ¿no? Y entonces dice el verso 54, mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué dice Romanos 4:17? Vamos un poquito allí. Está Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Romanos 4:17 dice, a ver si es Romanos 4:17. Sí, dice, como está escrito, gracias, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es nuestro Dios, ¿no? Da vida a los muertos. O sea, aquí fue algo real. Una persona muerta le devolvió la vida.
Pero también es un cuadro maravilloso de lo que hace con nosotros, con el ser humano, contigo, conmigo, que hizo conmigo y puede hacerlo contigo. Si estás muertos en delitos de pecado, nosotros estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de la potestad del príncipe de este mundo. Siguiendo esa corriente. Éramos por naturaleza hijos del aire. Entonces, pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida. Mira, vamos a leerlo en Efesios. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo mejor, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. Sí, hermano, estábamos muertos antes de venir a Jesús. Y este mundo está muerto. La peor tragedia no es que la gente esté muriendo de COVID-19, que es triste. Pero más tragedia que eso es que la gente esté muriendo sin Jesús. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero, me encanta, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está el cuadro maravilloso. Jesús da vida al muerto, a los muertos en pecados y en delitos. Él da vida a un cuerpo muerto. Dio vida a una niña muerta y da vida a los muertos. Da vida. Da vida. Él puede dar vida al muerto, incluso el muerto que está bien muerto, ¿no? Hay una profecía del valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Y allí Dios le habla al profeta y le dice al profeta, le muestra un valle de huesos secos en un desierto, o sea, huesos secos, sin vida, muertos. Pero le pregunta, ¿volverán a vivir estos huesos? Solamente tú, Señor, lo sabes, le dice el profeta. Y entonces el Señor empieza a actuar en esos huesos secos y empieza a darle vida, le empiezan a crecer carne y empiezan a juntarse, se escucha un gran ruido hasta que finalmente Él les da toda la formación y les da su espíritu para que vivan. Ese mismo proceso hizo Jesús en ti y en mí cuando vinimos a Él. Y ese mismo proceso Dios lo puede hacer en cualquier pecador empedernido de este mundo. Jesús es la esperanza para este mundo. Y eso es lo que hoy nosotros hemos visto en estos versículos nuevamente. Que Jesús es la respuesta para nosotros y para este mundo. Jesús hace que lo impuro, después de su toque, quede puro y en paz. Jesús puede ser que alguien muerto vuelva a la vida y tenga vida eterna. Solo en Jesús está la respuesta, amigo y amiga, hermanos y hermanas. Oramos.